Si bien nuestro canal va de deportes y aventuras poco convencionales, en este caso nos vinimos a un pueblito también poco convencional. Que no tiene nada que ver con la aventura ni con el deporte. Que no tiene nada que ver con la aventura. Sí, no tiene nada que ver ni con la aventura ni con el deporte, pero es poco convencional por un dato que les vamos a decir ahora en breve. Después de pasar algún tiempo en Loja, decidimos seguir camino hacia Vilcabamba, un pueblito que encierra un misterio que intentaremos develar. En el camino pasamos por Malacatos, un simpático pueblo con una iglesia espectacular. Continuamos camino con nuestros amigos Guille y Mari en búsqueda de respuestas porque, según nos contaron, Vilcabamba es muy especial. Y mientras se sigue el trabajo. Buenos días. ¿Cómo andan? Ayer dejamos Loja, la increíble ciudad de Loja que nos encantó, nos pareció, pero una geografía increíble, el clima espectacular, la arquitectura y la gente sobre todo amorosa. Así que bueno, pero nos teníamos que ir, así que seguimos viaje y nos vinimos a un lugar muy especial. Un lugar que tiene el secreto de la juventud. Tiene a la gente más longeva, parece ser, dicen que está la gente con más edad, están acá en este lugar. Así que vinimos a descubrir el secreto de la juventud. Ya les vamos a contar cuál es el secreto. Imagínate que nosotros llegamos ayer y tengo 55 años y ya parezco de 30 y pico. Yo 80. Tenemos una diferencia de agosto. Vilcabamba, un pueblito que se lo conoce como la isla de la longevidad. Pues dicen acá la gente vive un montón, así que vamos a dar una vuelta acá por Vilcabamba y les vamos a mostrar un poquito del pueblo y mientras tanto les vamos a contar algunos datos científicos que hay de este pueblo, justamente porque hubo varios relevamientos y estudios científicos para ver por qué la gente vivía más que en otros lugares. Los estudios científicos decían que había algo en el agua que hacía que la gente vivía más tiempo y bueno, analizaron el agua y a la conclusión que llegaron es que el alto contenido de magnesio es muy importante para mantener la salud, porque el magnesio, según comentan, diluye las grasas, baja el colesterol y también diluye algunos otros minerales y ayuda para lo que es el reumatismo. Está reposando con Guille. ¿Haciendo qué? Nada. Es el sector de la longevidad. Esto es para, claro, así es como uno rejuvenece, claro. Sí, no, había leído que era por otros factores, pero bueno, está bien. Yo pensé que funcionaba así. Mirá cómo rejuvenecí acá en estos días. Otro de los factores, según los estudios, es la actividad física. La gente de este pueblo está dedicada principalmente a la agricultura, entonces hacen bastante actividad física, están al aire libre. Se nota que estamos en un pueblo longevo, porque acá lo que más hay son farmacias. Eso dice mucho de un lugar. En verdad, en las ciudades hay muchas farmacias, porque hay mucha gente enferma en las ciudades. Y generalmente en lugares de naturaleza y vida más sana no hay tantas farmacias, porque obviamente la vida es más sana y la gente es más sana. O sea, no es tan negocio. Pero bueno, justamente estamos en Vilcabamba, en el pueblo más longevo, así que lógicamente acá hay muchas farmacias. Por otro lado, la temperatura y el clima es muy beneficioso porque el clima es bastante estable, no hay grandes oscilaciones de temperatura. Se mantiene entre 18 y 22 grados casi constantemente, entonces esa poca diferencia de temperatura también hace que el corazón no tenga mucho estrés y también es beneficioso para eso, para que dure más tiempo o para mantenerlo saludable. Muy lindo el pueblo, nos gustó mucho. Muchos extranjeros, lleno de turistas extranjeros o gente extranjeros que viven acá. De hecho, vino mucho extranjero a vivir a este lugar. Supongo que por esto del secreto de la juventud, ¿no? Y otra cosa es el tema de la alimentación. Mantienen muy bajo la ingesta de lo que son calorías. Una dieta típica de un local ronda las 1700 calorías. Comen muy poca carne, alrededor de 150 calorías. Bueno, estos son todos datos que fuimos recabando, son datos científicos del último estudio que se hizo.
pasa? Me trajiste un juguete, pero déjalo si quieres que lo tire. No, hay que sacar. ¿Lo saco o no? Hola. Así que básicamente son esas cosas. El agua, el clima, la dieta y la actividad física. Lo que pasa acá todos esos factores se combinan y bueno, por eso da a esta zona un promedio más elevado de longevidad. Así que bueno, Vilcabamba. Así es. El secreto de la juventud está en Vilcabamba. O el secreto de la juventud está en esas cosas. Mantenerse saludable, básicamente. Ahí. Vení. Ya es hora, chicos. Es horrible el día. Buenos días, gente. Ahora nos vamos a seguir recorriendo Vilcabamba, pero esta vez nos vamos a adentrar en el medio de la naturaleza y vamos a ir a unos lugares que nos recomendaron que parece que son muy lindos. Así que acompáñennos, porque se los vamos a mostrar ahora. Arrancamos la aventura, acabamos de salir de la camioneta. Primero vamos a encontrar con los chicos, van a buscar algo para comer, para llevar para comer por allá. Y luego directo al parque, en realidad no sé. ¿Qué tal? Buen día. En realidad no sé cuál es el trekking en sí porque no participé de esta organización esta vez. Así que yo me arrojo a la aventura. ¿Vos, Chilu, sabés a dónde vamos? No, sí, una cascada, pero... Vamos a una cascada. Un río que va a llevar una cascada espectacular, así una cosa, unos paisajes hay acá lindísimos, así que... No sé por qué no me llama la atención que vayamos a una cascada. Pues lo organizó María esto. Exacto. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to Yo estoy muy impresionada con esta plantita. Miren las hojas. Le crecen como parásitos a la hoja. O sea, le crecen hojitas a las hojas. Impresionante. ¿No? ¿No les impresionó? Qué cosa rara, ¿no? ¿Qué será? No sé, parásitos, supongo. Miren esa tela de araña con por lo menos 15 arañas. No sé, más. Lleno, todas Creo que se ve juntas. igual. Miren la mariposa transparente. Qué linda. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Bueno, parece ser que esta es la planta del café. From a distance you can tell. Sometimes you need to go and take a step back. Vale, va a la cabecera con un pánico de que le aparezca algo. Y con razón. Sí, con razón. From a distance Porque hay muchas arañas, sobre todo por eso, la verdad que... Mira que tenés la mariposa transparente. Mira. Hay otro color, qué lindo. you and me were meant to be. Nos arrepentimos. Me mandé para abajo las telas. Decí que ninguna se tiró para abajo. Mirá, yo no sé cómo no nos agarraste, boludo. Tienen tu altura. Sí, pero que No, porque entré agachado y empezó a hacer así. se movió la araña esta, se movió. Chicos, me quiero ir. Me está dando algo. ¿Estás bien, Mari? Me está dando algo. Chilu. Chilu, vos sos la más valiente, anda adelante. Pero no, hay un límite. Las arañas son mi límite, siempre lo digo. No, más que nada es que es una fiaga. Tenés que ir muy agachado El cortando chestín las telas de araña. Encontró su límite. Vamos. Son las arañas. Están cruzando el sendero las Esto telas es acá. Porque este otro- sendero no está transitado. Estamos entonces- ante otro hecho histórico exclusivo de los Chestórico. histórico. Un chestórico. Chestín le tiene miedo a la araña. Bueno, retomamos la seguridad del sendero principal. Así que ahora vamos a ver si encaramos para una cascada que está un poquito más lejos de lo que venimos haciendo. Vamos a ver si llegamos, está como a 7 kilómetros de acá.
terminó la aventura del Rumi Wilco. Vamos a encarar para la cascada, no sabemos bien dónde está, pero 6 kilómetros aprox. Pero la gran parte del sendero va recorriendo la vera del río, así que un lindo caminito para hacer en la mañana de este día. No es mañana, es tarde ya. ¿Qué hora es ya? Mediodía, hasta hoy. Bueno. Mal humor. Nos acaban de decir que este camino es larguísimo hasta la cascada. La cascada me parece que queda para otro viaje o para otro día. Esto es una plantación de café. Si bien no pudimos llegar hasta la cascada, durante el camino pudimos disfrutar de la naturaleza en este increíble lugar. Ahora tocaba el almuerzo tan esperado. Y con un picnic en este lindo lugar es que dimos por finalizada esta caminata. Después del picnic, volvimos al pueblo donde nos tentamos con un postre poco convencional. Helado de banana, pero literalmente es una banana congelada bañada en chocolate, puesto con palito. Está genial, ¿saben lo rico que es? Bueno, volvimos al hogar y la verdad es que no podemos más. Llegamos finalmente. No llegamos a la cascada y les habíamos dicho que íbamos a ir. Mentira, no fuimos nada. Ni cascada, ni Nada. carajo. Mucho calor, mucho cansancio, muy pesado el día. Si ustedes estuvieran acá, se pondrían en otro lugar. Nos perdonaría. Segunda oportunidad para el trekking acá en Vilcabamba. Hoy nos vamos a ir para otro lado, para un mirador, para tener una vista más general de la ciudad. Ahí atrás quedan los motorhome y nosotros estamos yendo hacia allá adelante, hacia esta montaña, este morro, Mandango se llama. Acá comienza el sendero, está poco transitado aparentemente. Si bien es muy grande, hay mucho pasto, así que no es que lo están usando continuamente. Esperemos que no haya muchas arañas. Esta primera parte del sendero fue muy fácil y tranquila, pero todavía no sabíamos lo que nos esperaba. Llegamos a un punto ya bastante panorámico y subimos 10 minutos nomás. Esta es la ciudad de Vilcabamba, todo rodeado de montañas y bueno, y allá la jungla, hacia donde estamos yendo. Loco que no se vaya. Comparado con la caminata del día anterior, este trekking no tenía casi insectos, algunas mariposas y no mucho más. Se veía todo muy tranquilo. Estamos apenas unos 200 metros del filo. Después de ahí el camino ya se hace más tranqui. Igualmente acá está bastante tranqui. Bosquecito, ardillas, re lindo. El clima estaba ideal y estábamos disfrutando muchísimo de este trekking. Prácticamente ya llegamos, la cruz está ahí. Este vientito fresco de la montaña, nada más lindo. Acá está. Llegamos al mirador. Llegamos al mirador. Acá está la cruz. Tras mío. Qué lindo, che. Qué lugar, ¿eh? Qué paisaje. Los paisajes desde acá arriba se veían realmente increíbles. No esperábamos llegar a un lugar tan majestuoso. Nuestro plan inicial era llegar a la cruz, tener vistas increíbles desde arriba, hacer un par de tomas de dron y volver a la camioneta. Por lo que no fuimos muy preparados, simplemente llevamos una botella de agua y 2 camperas de lluvia. El trekking hacia la cruz era fácil y corto, no había mucho que planear. Pero somos el Chess Team y nada sale como planeamos. Cuando llegamos a la cruz, vimos que el sendero seguía por la cornisa. No sabíamos que el sendero se extendía más allá del mirador, pero nos dio curiosidad ver hacia dónde iba. Y como no estábamos cansados y teníamos energía de sobra, decidimos seguir el trekking.
Así que hacia allá fuimos. Pero no sin antes chequear en Wikiloc, la aplicación que usamos para hacer trekking, el estado del sendero y el largo del camino. Todo se veía bien, parecía fácil y no eran demasiados kilómetros. Ese mismo día, varias horas más tarde, al volver al pueblo, nos enteramos que en verdad el sendero era un desastre. Nos dijeron que varias personas se habían perdido, que el sendero estaba muy mal marcado y que incluso habían habido algunos accidentes, cosa que no sabíamos hasta el momento. También nos enteramos que 20 minutos después de que nosotros pasáramos por acá, un turista había visto una tarántula a 20 centímetros de su mano. Está cansador, ¿eh? Estamos haciendo la subida y sube justo arriba de esa montaña que veían recién. Arriba de ese conglomerado súper empinado. Bueno, estamos subiendo ahí arriba. Bueno, llegamos arriba, casi arriba, y nos toca caminar por este precipicio, que es bien precipitesco. Muy lindo este trekking, nos encantó. Llegamos arriba, gente. Llegamos a la cima. Subidita. Te juro que no podemos filmar porque no trajimos la vincha de vuelta. Hay partes de precipicio que no nos podemos filmar porque necesitamos usar las dos manos. Nada, había unos senderitos de cornisa bastante interesantes, así finito, no les miento. Y la cornisa del otro lado. Entramos con un solo pie. Sí, sí. Pero bueno, igual como hay plantas, aunque sea cornisa y precipicio de plantas que Psicológicamente te ayuda. ayuda. Pero es bastante finito. Y ahora nos vamos para allá. Y por todo el filo de la montaña y después va por allá abajo. Creemos. No estamos tan seguros de cuál es el sendero. Mira qué lindo, ¿eh? Qué lindo lugar, qué entorno. Lo único que nos jugaba en contra es que por momentos en el filo el viento se ponía bastante fuerte y teníamos que ir con mucho cuidado. La verdad es que si bien el sendero era de cornisa, era bastante fácil y se podía andar muy bien. Aunque por momentos la cabeza trabaja en nuestra contra. ¿Te agarró miedo? ¿Te agarró miedo? Cuando frena me frena. Igual, siempre le damos para adelante, sobre todo cuando no queda otra. Desde ahí venimos. Todo por acá. La verdad es que nosotros disfrutamos mucho de las salidas a la montaña y nos encanta la aventura. Así que no nos importa pasar por situaciones a veces un poco complicadas. Siempre vamos con cuidado y mucha precaución. Pero bueno, los accidentes existen, ¿no? El sendero vino todo desde ahí por esa cornisa, como se puede ver. No podíamos creer lo increíble que era el trekking y lo lindo de todo este lugar. Estamos llegando al final del camino de cornisa y la verdad que nos encontramos con un paisaje increíble. Increíble el lugar, valió la pena, fue difícil, un poco riesgoso por momentos, pero espectacular. Un viento que ni les cuento. Le vamos a contar algo horrible que nos pasó. Me cagaron hasta las patas, pero un grito. Estamos caminando por el precipicio hace un ratito y en un momento se puso muy boscoso el precipicio mismo. Y Chino no vio una araña que había, una telaraña, se asustó, tropezó y se cayó. Para abajo.